Buenas tardes a todos. El Museo Histórico Sarmiento les agradece su presencia en el día de hoy por participar en la inauguración de la semana de actividades que hemos dado en llamar Paisajes de la Guerra Grande. Agradecemos especialmente la presencia de la Secretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria González, la Directora Nacional de Museos, Marisa Barral Baldassarre, Lourdes Espínola, Ministra de la Embajada de Paraguay, Rodolfo Serafini, del Área Cultural Paraguay, Fabiana Almeida, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura de la Nación, Martina Magaldi, Gerente Operativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Luciana del Fabro, Coordinadora de Investigación Cultural, Enrique Dreyer, Presidente de la Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento, Manuel Barbosa, del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, INCA, Elena Maurín, Julio Sarmiento y Sara Albarracín, descendientes de la familia Sarmiento, Dina Mereles, tataranieta de un combatiente de la Guerra Grande que compartirá su conocimiento sobre el tejido y bordado de ñandutí a través de un video. Leonida Silva, maestra textil, a quien agradecemos además por el importante aporte de ñandutúes para la muestra. Como señalamos anteriormente, esta tarde estamos realizando el acto de apertura de la semana dedicada a conmemorar la finalización de la Guerra Grande o Guerra Guazú, la conflagración más grande que padeció América del Sur y que durante 6 años enfrentó a Paraguay con sus vecinos, Argentina, Uruguay y Brasil. Este proyecto, denominado Paisajes de la Guerra Grande, ha buscado desde un comienzo mostrar reflexiones convergentes, abordadas desde diversas perspectivas de análisis. En este contexto, la figura de las mujeres de la generación de guerra, posguerra, será el eje central de la propuesta, la cual consideramos clave para delimitar un discurso conciliador. A continuación, nombraremos a cada una de las instituciones que son parte de este evento: Museos Nacionales, Museo Histórico Sarmiento, Museo Roca, Museo Histórico Nacional, Posta de Sinzacate, Museo Histórico del Norte, todos ellos bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Museos, con el aval de la Secretaría de Patrimonio Cultural. Participan asimismo los siguientes museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Histórico José Hernández, Museo Cornelio Saavedra. Se suman a todos ellos el Cementerio de la Recoleta, la Secretaría de Gestión Cultural, Género y Diversidad Cultural, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación, el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la República Argentina, MATRA, y por supuesto las embajadas de las repúblicas hermanas de Paraguay y Uruguay. A continuación, la apertura de este acto a cargo de la Directora Nacional de Museos, la doctora María Isabel Baldassarre. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy en representación del Ministerio de Cultura de la Nación, abriendo este acto y en realidad abriendo toda una serie de actividades que van a ocupar de aquí hasta el domingo próximo y que en realidad conmemoran, o mejor dicho, podemos decir, piensan críticamente lo que significó esta guerra grande, esta guerra Guazú, la guerra del Paraguay, para estas 4 naciones involucradas, un conflicto que fue muy dramático y sangriento y que arrojó, bueno, innumerable cantidad de pérdidas y de muertes y que fue muy complicado para todas las naciones, pero particularmente para la nación paraguaya. Me parece que es muy interesante que podamos reunirnos y estos días y a pensar productivamente, artísticamente, qué pasó con el conflicto, cuál fue el legado y recorrer de un modo, como decíamos, crítico,
esta guerra grande. Una guerra que por otro lado fue una guerra muy productiva visualmente, que arrojó una gran cantidad de imágenes, de pinturas, de álbumes fotográficos, de prensa periódica impresa, o sea, que fue un conflicto por otro lado, como decíamos, muy productivo en lo visual y que nos arroja todo este complejo universo de imágenes sobre las que todavía nos seguimos interrogando y seguimos pensando al día de hoy. Y hacerlo también a través de sus mujeres. Creo que esto es un elemento quizá de los más interesantes de la propuesta que surgió a partir de un conjunto de museos dependientes del Ministerio, pero también otras instituciones que se asociaron, ahora las vamos a mencionar, bueno, ya han sido mencionadas, que contribuyeron precisamente a pensar y a poder poner en imágenes, en palabras, en sonidos, el rol de las mujeres y qué sucedió con estas mujeres que muchas veces fueron las que tuvieron que hacerse cargo de sus familias y de la economía doméstica cuando la mayoría de los hombres habían ido a la guerra. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la Embajada de Paraguay, al agregado cultural, a la embajadora el estar acá, a la ministra de la Embajada el estar acá. Quiero agradecer a los directores de los museos nacionales, acá la tengo, bueno, a Virginia, la directora del Museo Histórico Sarmiento, a Carolina Carman, directora del Museo Roca, a Viviana Mayol del Museo Histórico Nacional, la posibilidad de haber trabajado juntas para pensar esta semana de intervenciones y también pensar en otros socios como son el Museo Histórico Cornelio Saavedra, el Museo Popular José Hernández y por supuesto el Centro Cultural del Paraguay. O sea, pensarnos como museos en red, que podemos llevar iniciativas conjuntas más allá de las instituciones específicas que cada una de ellas o ellos, hay muchas mujeres igual entre las directoras, que cada una de ellas dirige. Me parece súper importante esa posibilidad, ¿no? Que podamos potenciar las colecciones, los relatos que narra cada museo para precisamente ponerlos en diálogo unos con los otros. Como les dije, estoy muy contenta, muy honrada de estar a cargo de estos museos y creo que también poder poner en valor y poner a circular toda la capacidad humana de todas las personas que día a día llevan adelante estas instituciones, para mí es realmente un gran desafío. Así que bueno, espero que disfrutemos de esta semana, que salgamos inspirados, que salgamos interpelados, cuestionados de todo lo que vamos a recorrer, y lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, porque hay muchas instancias que involucran no solo la palabra y la mirada, sino también la escucha. Y simplemente, bueno, con estas palabras agradecer y darles la bienvenida a todos. Muchas gracias. Pasaremos a escuchar a la magíster Virginia Fernanda González, directora del Museo Histórico Sarmiento. Gracias, Matías. En principio quería invitar a Lourdes y a Rodolfo, si quieren acompañarnos, por favor. Bueno, como directora de esta casa, verdaderamente estoy más que contenta de ver el logro después de 6 meses de trabajo con muchos colegas que están acá, Carolina Carman, Alicia, Agüero por allí, y todos los que están aquí, que venimos trabajando codo a codo, pensando en esto, ¿no? En una cultura de paz, de esta finalización de la guerra, esta terrible guerra que azotó a Latinoamérica, la guerra más grande de Latinoamérica, que cambió el rumbo de estos 4 países, ¿no? Como decía recién Matías, Argentina, Brasil y Uruguay enfrentados a Paraguay con un costo político, social y económico grandísimo, y donde Paraguay, como recién decía Marisa, lleva un costo de vidas masculinas mucho más grande que los otros países, estamos hablando del 60% de la población masculina, y donde la figura de la mujer, que empieza siendo quien lleva adelante esta economía doméstica,
se termina haciendo cargo de un país devastado, no solo por la guerra y las batallas, sino también por las epidemias. Pensemos en el cólera, posteriormente en la fiebre amarilla, el hambre. Hoy está aquí Bárbara Potas, que para nosotros es un lujo poder tener a la doctora aquí, que ha viajado desde Alemania para poder contarnos justamente esto, la figura de las mujeres y de los niños en esta guerra. Por eso nosotros pensamos en abordar esta temática desde un discurso conciliador. Esto es abordarlo desde las artes, como decía recién Marisa, desde la historia, desde la filosofía, desde las letras. La doctora Adriana Mante hablará el miércoles justamente desde esta perspectiva. Tenemos, la verdad que muchas figuras, por suerte. Pensemos en Ticio Escobar, ¿no? Que estamos muchos muy ansiosos, porque no sé si lo sabían todos, pero tuvo dengue hace muy poco y casi no viene. Así que estábamos muy asustados, porque realmente una vez que Ticio nos dice que sí, este evento explota. Esa es la realidad. Pero bueno, no solo desde los discursos de las conferencias vamos a poder mostrar esto que queremos, ¿no? De la convergencia y el diálogo, sino además desde las exposiciones, desde las visitas guiadas, desde las actividades performáticas. Incluso en el Museo Roca van a ofrecer un polo gastronómico. Entonces, es abordarlo sensorialmente, desde múltiples miradas. Así que para nosotros realmente es alentador poder pensar en esta nueva conmemoración, pensando en la cultura de paz, pensando en estas mujeres. Por eso basamos nuestros discursos en las mujeres, porque no solo estoy hablando de la gente de Paraguay, las mujeres de Paraguay, sino también, por ejemplo, las cautivas correntinas, que de hecho María Gabriela Quiñones va a hablar con nosotros sobre ese tema, bueno, en el Museo Histórico Nacional. Y respecto de las exposiciones, el Museo Histórico Nacional, el Museo Bellas Artes, Saavedra, Hernández, el Museo Roca y el Museo Sarmiento van a inaugurar estas exposiciones en esta semana para poder hablar desde distintos aspectos, desde las artesanías, desde el concepto de caídos y caídas, desde las cautivas, de la dimensión familiar. Respecto de justamente de las artesanías, nosotros hemos basado este discurso en nuestros objetos de nuestra colección. Nosotros tenemos dos objetos muy importantes. Un poncho paraí, que fue donado por la familia Sarmiento, y un tejido de ñandutí, que fue regalado por la esposa de Derqui luego de un discurso que da Sarmiento en el Senado. En base a esos dos tejidos, que para nosotros figura claramente la mujer detrás de ello, una artesanía que empieza de una manera antes de la guerra y se transforma completamente luego de la Guerra Grande, pero que sigue presente y sigue vivo. De hecho, el poncho paraí fue declarado Patrimonio Cultural en el año 2005, si no me equivoco, Lourdes. Y en el año 2019 el tejido de ñandutí. Pero esta exposición no es solo desde el punto de vista histórico. Hacemos una progresión hacia el presente con ponchos, por ejemplo, de coleccionistas privados. Aquí hoy está Roberto Vega, una de las personas que nos ha cedido uno de sus ponchos por este periodo de exposición. También tenemos un poncho que fue parte del asilo de Paraguay, que si bien oficialmente se inaugura en el año 1898, empezó a funcionar mucho antes para alojar a los heridos de guerra y a los huérfanos. Por el otro lado, como vieron, hoy está aquí Leónidas, con sus tejidos. Ese vestido de novia que ustedes ven ahí es de esta artesana. David Rivero también. Y de hecho la pollera que tengo hoy es de Dalby con tejido de ñandutí. Esta significación y esta transformación visual ha seguido presente y eso es lo que queremos mostrar nosotros en este espacio. Además, damos el puntapié inicial para, por ejemplo, el concurso de ensayos y caricaturas que se lanza justo hoy y cierra en julio. Una de los jurados va a ser Adriana, porque la explotamos un montón, Adriana. En el caso de los ensayos,
Así que bueno, estamos muy contentos verdaderamente porque explota esta semana de actividades. Espero que todos puedan participar, que puedan venir a la institución y abordar desde distintas perspectivas lo que fue la guerra. Porque para que haya una guerra, no estamos aquí para dar culpas a nadie, no un discurso político, sino todo lo contrario. No vamos a pensar en las culpas, sino en sanar heridas, dejando de lado la intolerancia política y social. Esa es la búsqueda de este proyecto. Así que espero que lo disfruten, que puedan venir a las charlas, que puedan empaparse de esta guerra, terrible guerra que fue la Guerra Grande, la Guerra Guazú, o la Guerra del Paraguay, o la Guerra de la Triple Alianza, como querramos llamarle. Fue una guerra devastadora para esta zona. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias y le doy la palabra a Lourdes. Gracias, Virginia. Cuando Virginia me visitó en la embajada, en el local de la Embajada de Paraguay, en la Avenida Las Heras, fue un placer. Bueno, yo había estado en otras actividades acá en el Museo Sarmiento y nosotros nos sumamos desde varios ángulos. Por una parte, prestando nuestro centro cultural, que es un local que se inauguró hace menos de un año en Tucumán, 1833, casi Callao. Es un lugar precioso, ya verán cuando asistan a las charlas. Y también invitando a nuestros intelectuales y a diferentes personalidades del mundo cultural paraguayo. Mañana a la tarde tendremos en el Centro Cultural a Luz Saldívar de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. El martes tenemos la conferencia de mi amigo, el doctor Eduardo Nakayama. Es un gran historiador, una persona de mucho conocimiento que va a hablar sobre el tema de Sarmiento y la educación en el Paraguay. Y a la misma hora acá en el Museo Sarmiento con mi amiga Bárbara Potash, que es un honor compartir mesa contigo. Estaremos hablando sobre las mujeres, en mi caso hablaré sobre la literatura femenina del Paraguay y cómo estilísticamente y temáticamente testimonia las transformaciones de la mujer en la sociedad paraguaya hasta nuestros días. Tenemos también el viernes la conferencia sobre la guerra y la posguerra, mujeres en la guerra y la posguerra, de la autora Mari Monte López Moreira. Ella preside la Academia de la Historia de Paraguay, una historiadora muy prestigiosa y tiene un estilo de investigación muy serio, muy equilibrado, que yo creo que va a ser muy interesante para todos. Estoy olvidando de algo. Ah, bueno, la memoria todavía me funciona muy bien. Entonces, como decía, bueno, ella ya anunció también, Virginia, la presencia de Ticio Escobar, ex ministro de Cultura de Paraguay. Entonces, el lugar es el aporte de las ideas, es el confluir en un momento de reflexión, y yo creo que la cultura y el arte es un puente que realmente acerca a las naciones. Entonces es muy oportuno que hayan tomado esto y considerando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el que tomen la figura de la mujer como un pilar para acercarnos en esta reflexión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Creo que las expositoras que me antecedieron en la palabra han dejado muy claro cuál es el objetivo de todas estas jornadas, pero no me gustaría despedirme sin dejar de mencionar que este ha sido un trabajo articulado entre muchas instituciones en muy poco tiempo, en un momento de transición de Argentina. Así que todas esas características le dan un valor especial porque la riqueza y el contenido de todo el trabajo que nos deja hoy nos marca lo que también, aunque no se mencione, es intrínseco en todo esto, que es el espíritu de integración que tenemos los 4 países que estamos en este momento colaborando en este proyecto. Y lo que creo yo también nos entusiasma a todos es la posibilidad de replicar esta iniciativa en este momento a lo largo del año y en lo que viene, de manera inmediata. La experiencia como tal hoy comienza, es sumamente recomendable, estoy seguro que va a ser exitosa
Así que felicitaciones a las organizadoras. Paula Gómez Codina, Argentina, Ramos Mejía, 1982. Es profesora de castellano, literatura y latín por el Joaquín González y especialista en literatura y lenguajes audiovisuales por el Instituto Mariano Acosta. Se formó también en los talleres de escritura de los poetas Osvaldo Bossi y Florencia Fragasso. Actualmente cursa una maestría en escritura creativa en la UNTREF. Integra el colectivo de poetas Más Poesía, cuyo objetivo es difundir poesía contemporánea. Ha sido catalogada en la plaqueta Ellas por Ellas y en el libro Sayana, Voces del Agua. Su primer libro, De fondo suena siempre, Whitney Houston, será publicado en el mes de abril por la editorial Salta el Pez. Seguidamente escucharemos la lectura del poema Guaranía por Paula Gómez Codina. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar hoy acá. Quería agradecer antes que nada a Adriana Amante por la invitación y a todo el Museo Histórico Sarmiento también. El poema que voy a leer está construido sobre la base de una anécdota familiar. Mis abuelos maternos eran paraguayos, sin embargo mi madre nunca aprendió a hablar guaraní, yo tampoco, pero sí a lo largo del tiempo le pregunté de diferentes formas el por qué. Y casi siempre esas conversaciones terminaban en una escena familiar que me fue también de alguna manera explicando algo respecto de mi propia identidad. Así que, si me lo permiten, quisiera dedicar esta lectura a mi madre, porque de alguna manera tomé su voz para escribir este poema. Guaraña. Mi padre guaraní tocaba el arpa y cantaba como un canario blanco. Venía de la selva, ese lugar donde viven los cantos. Era el hombre pequeño que podía convertirse en un ave. Mi madre, hija de un cocinero de barco, mascador de tabaco, que se mecía para arrojar especias en las ollas, vino de Paraguay soltando carambolas, rambutanes, papayas, esas frutas extrañas que no crecen en árboles de Merlo Gómez. Los dos tenían frío, siempre frío, loí, loyitepá, loyeteicó, rezaban un idioma secreto que no me compartían, el sonido dulzón como sopa, jetereí, purajei, puñataí. Les dije un día para sorprenderlos. Me miraron con miedo, pellizcaron mis brazos de chogüí, me dijeron: no hables nunca más en guaraní.